Línea telefónica a Pedro Tello, analista económico. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Susana, qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio noticioso. Igualmente. Pues cuéntanos, ¿qué opinas de este acuerdo presupuestal de más de $1,000 millones? Todavía está por votarse, pero bueno, es una medida que prorrogó de cierta manera el shutdown y que se está analizando. De hecho, lo que hace, Susana, yo creo que es quizás la gran enseñanza para nuestro país, es acreditar cómo la división de poderes realmente funciona en Estados Unidos a tal grado que obliga a los republicanos y demócratas a intensificar el proceso de negociación a efecto de poder lograr un acuerdo que le permita a unos y a otros obtener buena parte de las peticiones o de los rubros de políticas públicas que desean impulsar, sin que ello obligue al gobierno prácticamente a la paralización de sus propias actividades. Y es al mismo tiempo una enseñanza para nosotros, Susana, porque a diferencia de lo que ocurre en México, donde el poder ejecutivo realiza una labor de cabildeo que parece más de imposición que de auténtica negociación, bueno, pues allá terminan por ceder unos y otros a efecto de establecer un equilibrio en el resultado final que permita a unos y a otros avanzar en el cumplimiento de las promesas que durante campaña estuvieron realizando. Yo creo que es una experiencia interesante por lo que nos enseña sobre el ejercicio de la democracia, particularmente en la definición de presupuestos para políticas públicas y operación de un gobierno a escala federal. Así es, una lección interesante, Pedro. Por otro lado, si bien este proyecto no incluye el dinero para financiar el muro, ¿todavía hay posibilidad de que de aquí al viernes se negociara este tema? Yo creo que sí, pero la verdad es que bajo la definición ya de los grandes rubros de la negociación, de las partidas presupuestales que se van a incluir y aquellas que quedaron fuera, yo veo muy poco margen de maniobra ya para volver a introducir al muro como parte de los proyectos que van a ser financiados de aquí al 30 de septiembre. Tengo la impresión, Susana, y eso es quizás el asunto más relevante que valdría la pena comentar alrededor de este ejercicio presupuestal, que la gran interrogante que se abre a partir de ahora es cómo van a compensar la pérdida de ingresos porque va a motivar la reforma fiscal que recién fue anunciada en sus principios generales, para evitar que este nivel de gasto público se convierta en un disparo, por una parte, en el nivel deficitario de las finanzas del gobierno norteamericano, y dos, que ponga en peligro el límite o el techo de endeudamiento que el propio Congreso también ha discutido y ha establecido perfectamente para este 2017. Ahí está, yo creo que quizás una de las interrogantes más relevantes. ¿Cómo van a ser compatibles este manejo de techo presupuestal y de endeudamiento con la famosa reforma fiscal que estará en breve discutiéndose para definir los alcances de recortes en impuestos y al mismo tiempo las obligaciones de ajustes en el presupuesto de egresos correspondiente a este o al próximo ejercicio fiscal? ¿Y qué se ha dicho al respecto en el Congreso, Pedro? ¿Ha habido opiniones tanto de los republicanos como de los demócratas sobre esta preocupación de superar el techo de deuda con la nueva reforma fiscal? Es que hay republicanos que no se sienten muy cómodos con la orientación de la propuesta fiscal del señor Donald Trump. A pesar de ser mayoría, no están dispuestos evidentemente a llevar adelante un proyecto de esa naturaleza porque pone en riesgo finalmente el equilibrio en las finanzas gubernamentales y evidentemente la capacidad para mantener el crecimiento de la economía estadounidense como algo sostenible en el tiempo. A los republicanos les interesa una economía que crezca con un gobierno que sea capaz de mantener equilibrio en sus recursos presupuestales sin poner en riesgo en el mediano y en el largo plazo el crecimiento de la actividad económica nacional. Y por cuanto a los demócratas se refiere, bueno, pues ellos ven justamente en la intensidad de las propuestas para reducción de impuestos un campo fértil finalmente para obtener a cambio de apoyos seguramente compromisos a favor de mayores programas o de mayores partidas presupuestales para proyectos de cobertura social que son muy relevantes para ellos. Así que viene una gran batalla que no solamente se agota con esta definición presupuestal, sino que será extensiva finalmente a la definición de una de las políticas públicas más relevantes para la economía de Estados Unidos y cualquier otra economía del mundo, que es cómo hacer compatible el sacrificio fiscal en aras de impulsar la inversión y el empleo, sin que ello genere complicaciones serias
en el manejo de los presupuestos de ingresos y egresos, en el equilibrio fiscal y sobre todo en el manejo apropiado de las posibilidades de la actividad económica en los años por venir. Bien, pues estamos muy atentos a lo que ocurre esta semana en el Congreso de Estados Unidos, a lo que se vote, y pues estamos en contacto. Gracias, Pedro Tello, analista económico. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. En más información, las exportaciones de Corea del Sur a Estados Unidos registrarían pérdidas de hasta 17